Bueno, buenos días a todas y todos. Está con nosotros el embajador Jorge Chen Carpentier, que es el subsecretario para América Latina y el Caribe, que nos va a plantear la gira que inicia hoy del señor presidente a Guatemala y que se prolonga también por el día de mañana. Jorge, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. El señor presidente iniciará hoy en la tarde, noche, una visita de trabajo a Guatemala, donde cumplirá un programa el día de hoy y el día de mañana, empezando con una reunión en forma de cena que ofrecerá la embajadora de México en ese país, Rosalba Ojeda, con personalidades del mundo académico y político de Guatemala. El día de mañana, a primera hora, a las 8 de la mañana, tendrá un desayuno de trabajo con grupos empresariales, tanto de México como de Guatemala, a fin de examinar cuál es la situación que tiene en este momento la relación comercial entre los dos países. Posteriormente, realizará una visita junto con el presidente Berger por la frontera de México-Guatemala, donde verán cuáles han sido algunas de las iniciativas que están en curso, cómo se han hecho algunas obras para fomentar la comunicación, para hacerla más fluida, tanto por tierra, cómo se ha avanzado en la elaboración, en la construcción del puerto fronterizo en el Ceibo, y posteriormente regresarán a la ciudad de Guatemala, donde en forma paralela se estará celebrando una reunión para evaluar la administración de la frontera común México-Guatemala. En esa reunión presentará un informe ante los dos presidentes para saber cómo están todos los aspectos de la frontera, incluso cuestiones migratorias, flujos de personas, controles fronterizos, seguridad, etcétera. Esa reunión presentará, cuál ha sido la evolución reciente, pero también cómo ha estado evolucionando la frontera durante los 6 últimos años, la cual tiene una prioridad estratégica para México por ser frontera nuestra y ser el punto de comunicación con los países de América Central y un punto básico para la aplicación del Plan Puebla-Panamá. Después de recibir los informes, hay una comida que ofrece el presidente Berger en honor del presidente Fox. Pues también hay serie de reuniones de tipo privado, y esta visita termina a las 5 de la tarde con una entrevista, con una conferencia de prensa que ofrecen los mandatarios de los dos países para regresar mañana en la noche a la Ciudad de México. Esto es esta visita de un poco más de 24 horas, forma parte de todo un continuo de entrevistas que han tenido los dos presidentes, que resaltan la importancia que tiene la frontera sur. La última se efectuó en México, fue cuando se inauguró las obras para la construcción de la interconexión eléctrica, y se pusieron la primera piedra dentro de las obras cerca de la ciudad de Tapachula apenas hace unos 3 meses. Esta sería una visita correspondiente de trabajo a esa que efectuó el presidente Berger a México. ¿Alguna pregunta para el subsecretario Carlos? Subsecretario, buenos días, Carlos Calzada, Radio Educación. Le sería la pregunta, ¿se tiene contemplado que en esta reunión entre los presidentes se aborde el tema del muro fronterizo y que haya la posibilidad de un pronunciamiento conjunto en torno a este
Esto no se ha alcanzado en el momento, pero ha habido una amplia cooperación, un intercambio muy rico entre nuestro país y los países de Centroamérica, mucho más eficiente y mucho más productivo que lo que era hace algunos pocos años. En ese sentido, estamos muy satisfechos en la evolución de la cooperación de México con Centroamérica para combatir la inseguridad y el narcotráfico. Siempre hay en estos campos mucho más que hacer y se está buscando cómo eficientamos esa cooperación bilateral. Con respecto a la segunda pregunta, el presidente Fox estará presente en la reunión de la Cumbre Iberoamericana a principios del mes de noviembre en Uruguay, donde hoy otra vez tendrá la oportunidad de tener conversaciones formales e informales con todos los otros jefes de Estado y de Gobierno, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Hasta donde está planeado en este momento, yo le podría decir que sí, que es la última. ¿Qué tal? Buenos días. Claudia Pérez, de la agencia Notimex. Quisiera saber cómo definiría usted el cierre o próximo cierre de relaciones entre México con América Latina por el término de este sexenio. Gracias. Bueno, digamos, el gobierno en el cual yo trabajo terminará sus funciones el 30 de noviembre. Eso de ninguna forma es un cierre. Con las relaciones es un simple traspaso de la relación con Centroamérica y con Sudamérica. Yo quisiera señalar que la relación con Centroamérica es ahora mucho más rica, mucho más, tiene mayores intercambios en todos los aspectos, con mucho mejores niveles de cooperación que lo que nunca ha sido. El Plan Puebla-Panamá planteó un mecanismo de cooperación y de búsqueda de proyectos comunes, de aumentar los intercambios y la intercomunicación entre México y Centroamérica, y la llevó a un nivel que nunca se había visto anteriormente. Muchas veces cuando se habla del Plan Puebla-Panamá, se deja un poco de lado cuál es el volumen de recursos extra que el plan ha llevado a esta región para proyectos de interconexión, de infraestructura e incluso para algunos de tipo de salud pública. Hay más de 3.500 millones de dólares en proyectos en ejecución en este momento y se está buscando financiamiento para otro tanto por ciento. Es muy fácil, es muy fácil a veces dejar de lado estas cifras, pero esas cantidades importantes, y creo que son importantes para Centroamérica, son importantes para el sur de México, no hubieran llegado de no existir el Plan Puebla-Panamá, que hubiera hecho, coordinado y presentado ante las diferentes fuentes de financiamiento esta riqueza, estas posibilidades conjuntas que vuelven muy atractivo para la inversión internacional en la región. Con América Latina en general, es una relación que tiene sus variaciones como siempre la han tenido las relaciones de México y las relaciones de cualquier país con el resto de una comunidad. No hay ningún país que pueda preciarse de tener 100%, al 100%, el 100% de sus relaciones. Eso es lo normal, siempre hay algunas que están al 100 y otras que están un poco más abajo. Buenos días, señor subsecretario. Si usted está tan amable de plantearnos de alguna manera una consideración de cómo ha sido la relación de México con los países vecinos de Centroamérica y Sudamérica, sobre todo Centroamérica en la materia de migración y el trato que se le da a los migrantes que cruzan la frontera sur de nuestro país, porque en algunos casos ha habido denuncias de que la forma de tratarlos no es tan adecuada, tan humanamente adecuada, incluso algunos se dicen que es hasta peor que cuando tratan mexicanos en la frontera norte con Estados Unidos. México y Centroamérica están trabajando en cuestiones migratorias en una iniciativa migratoria mesoamericana. Esta iniciativa
migratoria mesoamericana tiene como objeto tratar de obtener para los migrantes unas garantías para sus derechos laborales y sus derechos humanos. Esto es una iniciativa que se inició con los países de Centroamérica, México, Colombia y ahora incluso Ecuador, con respecto a lo que sucede en la frontera norte de México o al norte de México. Pero México también es muy consciente que no se puede demandar lo que no se da. En esta reunión que tendrá lugar el día de mañana se examinará cómo ha evolucionado la cuestión migratoria en el sur, donde incluso hay permisos de trabajo temporal, o sea, hay trabajadores migratorios temporales de acuerdo a las cosechas, y se está tratando de que sea en una forma legal, organizada, que permita el pleno respeto de los derechos humanos y laborales de las personas que están en ella involucradas. México, en este sentido, es un país de destino y un país de tránsito. Hay trabajadores de Centroamérica que vienen a laborar en México y hay otros que usan a México como una vía de tránsito hacia los Estados Unidos. Se han hecho y se han firmado una serie de acuerdos y entendimientos entre nuestros países y los países del sur, tratando de que este respeto a los derechos humanos y laborales que nosotros pedimos para nuestros connacionales sean aplicados para todos en México, independientemente de su calidad migratoria. De que hay fallas y que aún no podemos estar satisfechos de la situación, así lo es, se está trabajando conjuntamente para lograrlo. Este es un ejemplo de los esfuerzos de cooperación entre México y sus vecinos del sur para tratar de llegar a entendimientos claros y a garantías que todos buscamos y todos deseamos. ¿Alguna pregunta más para el subsecretario Marco Antonio? Muchas gracias, buenos días, Rubén. Señor subsecretario, en otro tema yo quiero preguntar si hay la intención, aunque sea de manera informal entre los dos presidentes, de platicar el tema de integración energética. Usted sabe que estaba pendiente la definición del lugar en donde se construiría esta mega refinería. ¿Cómo se ha avanzado en esos términos? Guatemala es un lugar muy importante dentro de este proceso de integración. Gracias. Obviamente que el programa de integración energética mesoamericana es un tema que se va a tratar en las pláticas, ya sea formales o informales, entre los dos presidentes. Lo que yo le puedo decir es que el proyecto de la refinería y de la coquizadora con los productos residuales de la refinería está ahorita en un proceso de licitación y hay un acuerdo entre todos los países cuáles son estos términos de la licitación que está abierta y que creo que en unas semanas ya se concluirá. Serán los inversionistas los que pongan el dinero para la planta quienes decidan la ubicación final. Los dos países más interesados al respecto han hecho una serie de planteamientos a los inversionistas para hacerles ver la conveniencia de que se instalen en uno o en otro país. Yo creo que eso lo sabremos ya en muy pocas semanas y creo que el proceso va en forma positiva. ¿Perdón? ¿Cuál es el flujo migratorio en la frontera sur? Miren, no se lo podría yo dar en números exactos porque igualmente que en nuestra frontera norte tenemos números que son de un flujo digamos registrado, legal, y también tenemos un flujo no documentado. Yo le puedo decir que México, hay centroamericanos que vuelven a su país al ser detenidos en la frontera en su calidad no documentada de un poco más de 200,000 al año. ¿Alguna pregunta más para Jorge? Jorge, ¿quisieras tú añadir algo? Pues si no hay ninguna pregunta, yo daré las gracias por sus preguntas y por su interés.
esperamos verlos muy pronto por aquí. Muchas gracias. Por lo menos cuando vengas a la Iberoamérica. Muchas gracias. Con permiso. Hasta luego, Jorge. Pues, señor presidente, hoy, antes de la salida a Guatemala, estará en el estado de Campeche. Es la gira 686 del sexenio, la 629 por el país en el sexenio, la 121 por el país en lo que va de este año. Es la gira número 14 al estado de Campeche en este sexenio, y la última visita del señor presidente a Ciudad del Carmen estuvo el 17 de febrero del 2006. A las 9:10 pues inicia el viaje, y ahí va a estar, se va a celebrar la ceremonia del Día Marítimo Mundial con la inauguración del Centro de Educación Náutica de Campeche en Ciudad del Carmen. Luego visita las instalaciones de la región marina noreste, PBQUM, y ahí va, en esta plataforma, ustedes estuvieron en una visita en la fabricación de esta plataforma en Tuxpan, y ahora ya está instalada esa plataforma a la que ustedes acompañaron al presidente cuando estaba en la etapa constructiva todavía en tierra. Luego el señor presidente come con trabajadores de Pemex, luego inicia a las 13:55 la gira a Guatemala, y estará llegando a Guatemala a las 16 horas local al aeropuerto de La Aurora, y después el señor presidente se traslada al hotel, y luego esta cena que nos comentaba Jorge, que es una cena que ofrece la Embajada de México a 12 personalidades del mundo académico y político de Guatemala. Antes de las preguntas, algunos pequeños datos, algunos datos importantes sobre Campeche. ¿Se acuerdan ustedes ahí el mapa? La superficie del estado es de 51.833 kilómetros, tiene 537.000 habitantes. La aportación al PIB nacional es del 1.2%. Las principales actividades económicas, la extracción de petróleo y minería. Algunos indicadores que ubican al estado, para que ustedes puedan darse una idea. Luego, algunos de los logros en este periodo: los créditos para vivienda son 48% más que en todo el sexenio anterior. En el Seguro Popular se encuentran ya 65,000 familias afiliadas. Oportunidades, 77% más familias beneficiadas que en el año 2000. Escuelas de calidad, ahorita están en el programa 279 escuelas, 16.5% de las escuelas públicas del estado. Luego, los apoyos al campo, 72% más que el inicio de que en la administración anterior. Los créditos de NAFIN, por este volumen, 418 millones de pesos para más de 6,000 beneficiarios. FONACOT, 7 veces más créditos otorgados que en el 2000. Luego, los dos eventos del día de hoy son, por un lado, la inauguración del Centro de Educación Náutica, que es formación marítima, que es para capacitar a profesionales y técnicos que laboran en los buques mercantes y también en las plataformas petroleras. Es formación también de profesionistas en el sector portuario y impulso a la investigación para la industria petrolera. La inversión de esta instalaciones es de 26 millones de pesos, 100% federal, en una superficie de 119,000 metros cuadrados. La infraestructura y equipo, la que vienen ahí: simuladores de navegación, simulador de posicionamientos, aulas, etcétera. Luego, esta parte, hoy Pemex tiene 44 plataformas marinas en operación sobre el Golfo de México. La producción de crudo de México está siendo de 3.350.000 barriles diarios, 11% más que en el año 2001. La producción de gas natural alcanza los 5.500 millones de pies cúbicos diarios,
máximo histórico, un 19% más que en el 2001. La tasa de restitución, que es probablemente uno de los grandes éxitos de este gobierno, de las reservas alcanza ya el 75%. Como ustedes saben, se había quedado la tasa de restitución, se estaban agotando las reservas y no había una investigación que restituyese las reservas. Y esto es, tenemos que seguir trabajando el país para tener una restitución del 100% y que seguro que está ahí en las aguas profundas, pero este gobierno la restituyó hasta el 75%. La inversión de este gobierno en este sexenio solo en Pemex alcanza un poco más de los 60,000 millones de dólares, para darnos una idea del monto de la inversión en la restitución, que como ustedes saben, investigación, restitución, reconfiguración de las refinerías, reparación de ductos, nuevas plataformas en el Golfo, etcétera. Luego, si alguien tuviera alguna pregunta, con gusto, si no nos vamos. Marco Antonio. Buenos días, Rubén, otra vez. Yo quisiera preguntar si la presidencia tiene alguna posición respecto a las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la confirmación de que sí hubo violación de los derechos humanos de policías federales y también estatales en el caso Atenco. Muchas gracias. ¿Cuál es la posición del presidente? Somos conscientes de unas afirmaciones que el doctor Soberanes hizo en la televisión. Esperemos que llegue el documento. No ha llegado el documento, y cuando llegue el documento lo habremos de analizar con mucho cuidado y en ese momento hacer un comentario. Sara. Ya de este informe que mencionaba, adelantar un poco el ombudsman, él acusaba al gobierno federal de estar tanto amedrentando a la comisión porque le levantan denuncias y actuando como en un país bananero, decía él. Quisiera saber cuál es la postura en este sentido. Nosotros analizaremos el texto y ustedes conocen el tipo de declaraciones que hace o suele hacer el doctor Soberanes, de carácter político, muy ajenas a la labor de un ombudsman. Nosotros analizaremos el documento con todo cuidado en lo que atañe a su tarea. ¿Cuáles son sus posiciones políticas? Pues que se haga el responsable de ellas. Eduardo. Buenos días. Dos preguntas. Primero, por un lado, acerca de si el Ejecutivo ya presentó a la Suprema Corte de Justicia una controversia para que sea el propio Ejecutivo quien elija al fiscal a favor del contribuyente. Sí, ya se propuso la semana pasada la controversia. Desde el punto de vista de lo jurídico de la Presidencia de la República, en términos
Gobernación, siempre habremos de tomar con enorme seriedad las observaciones que pueda hacer la Comisión de Derechos Humanos. Este gobierno ha estado como ningún otro preocupado por los derechos humanos y habremos de tomar las decisiones una vez que conozcamos el texto. Rubén, ¿cabría algún exhorto, algún llamado a los integrantes de esta caravana que están por entrar aquí al Distrito Federal en el sentido del comportamiento, específicamente si van a ser atendidas sus demandas, dónde? Como ustedes saben, todo lo relacionado con Oaxaca, solo la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría habrá de fijar su posición, como lo ha hecho todos los días. Hoy hay reunión, como ustedes saben, y la Secretaría de Gobernación estará informando a la opinión pública sobre este tema tan importante. Los invito a desayunar. Buen día.